Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. En La Habana, el paisaje urbano cambia a toda velocidad. Donde antes predominaban las bodegas, farmacias y comercios estatales, hoy proliferan negocios privados que venden desde alimentos hasta electrodomésticos, en una economía golpeada por la escasez, la inflación y los frecuentes cortes eléctricos. La transformación comenzó en 2021, cuando el gobierno autorizó las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES. 5 años después, el sector privado ya canaliza más de la mitad del comercio minorista del país, según cifras oficiales. Pero para muchos cubanos, el acceso a esos productos sigue siendo un lujo. Era la bodega, la carnicería y ahora le quitaron para hacer una IP. La escena se repite en numerosos barrios de la capital. Los establecimientos estatales, cada vez más desabastecidos, comparten espacio con comercios privados mejor surtidos, aunque con precios fuera del alcance de buena parte de la población. Un litro de aceite, por ejemplo, puede costar una parte significativa de una pensión mensual. Para muchos jubilados, las vitrinas están llenas, pero comprar sigue siendo difícil. Usted va a cualquier MIPYME de esta y consigue lo que no consigue en ningún lugar, porque ya en la bodega no viene nada, ¿me entiende? Yo pienso que sí, lo que pasa es que está muy caro. La apertura podría acelerarse tras el anuncio gubernamental de 176 medidas de reforma económica que buscan ampliar el espacio para la iniciativa privada en casi todos los sectores productivos. Para algunos empresarios, se trata de una oportunidad largamente esperada. Aunque enfrentan apagones, falta de combustible y elevados costos operativos, confían en que las nuevas reglas permitan crecer. Es lo mejor que he visto en los últimos 10 años. Pero en lo particular de nuestra empresa estamos estudiando el tema de los 100 trabajadores, algo que nos favorece mucho porque hoy teníamos limitantes que no podíamos exceder los 100 trabajadores y eso nos limitaba el crecimiento. Sin embargo, los economistas advierten que las reformas solo tendrán impacto si se aplican plenamente y que el desafío de fondo sigue siendo aumentar la producción nacional en una economía que atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas. El reto está en implementar, en hacer lo que se está proponiendo. En la medida que las personas vean que eso que se propuso se hace y que poco a poco hay una recuperación, pues las personas irán confiando. Pero es muy difícil pedirle a las personas ahora que confíen después de lineamientos que no se aplicaron, en todas sus versiones, de planes económicos que no se aplicaron, de proyecciones que no se aplicaron. Es normal que las personas expresen escepticismo o poca confianza. Mientras tanto, en uno de los últimos países comunistas del mundo, la expansión del sector privado ofrece nuevas oportunidades, pero también pone de relieve una brecha cada vez mayor entre quienes pueden pagar y quienes no. El gobierno de Cuba aseguró el martes que meses de negociaciones con Estados Unidos no han producido avances en medio de una nueva escalada de tensiones entre ambos países. Washington mantiene su política de máxima presión, con sanciones reforzadas y un bloqueo petrolero que, según La Habana, impacta directamente en su ya frágil economía. Las relaciones bilaterales, separadas por apenas 150 kilómetros, se han deteriorado desde enero, a pesar de contactos diplomáticos que ambas partes mantienen con discreción. El gobierno cubano insiste en que los gestos de Washington no se traducen en cambios concretos. Seguiremos dispuestos al diálogo sin ilusiones, sabiendo que la conducta del gobierno de los Estados Unidos y en particular del Departamento de Estado, donde se ancla hoy la mayor agresividad contra Cuba, hay que medirla por los hechos, hay que medirla por los actos, y los actos son el cerco energético, las medidas adicionales del endurecimiento del bloqueo. En paralelo, Estados Unidos reactivó acusaciones históricas contra el expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de 2 avionetas de un grupo anticastrista con sede en Miami, lo que añade presión política al escenario. Cuba llevará su denuncia ante la Asamblea General de la ONU el próximo 7 de julio, donde espera visibilizar lo que describe como una ofensiva creciente de Washington. Se trata de una situación urgente porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica.
Estados Unidos considera a la isla una amenaza extraordinaria para su seguridad nacional, mientras La Habana denuncia presiones incluso sobre terceros países. El diálogo continúa, pero sin señales de distensión a corto plazo. Estados Unidos celebró el sábado a lo grande los 250 años del país. El acto central en el National Mall de Washington tuvo lugar ya entrada a la noche, luego de un retraso de varias horas por amenaza de tormentas que obligaron a evacuar temporalmente a los miles de asistentes. En su discurso, el presidente Donald Trump elogió a Estados Unidos como la máxima culminación de la historia humana. Ningún pueblo ha hecho más el bien, ha mostrado más valentía, ha logrado más progreso, ha corregido más injusticias, ni ha alcanzado más grandeza que ustedes, el pueblo estadounidense. Durante 250 años, los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. En todo el mundo tratan de ser como nosotros, nadie puede ser como nosotros, y con la ayuda de Dios siempre seremos así o incluso mejores. Trump también rindió homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras de Corea y Vietnam, que consideró ejemplos de la batalla contra los comunistas. Aprovechó así para renovar sus ataques contra sus opositores, a quienes volvió a calificar de comunistas. Nuestros guerreros no lucharon contra el comunismo en campos de batalla alrededor del mundo para que esa amenaza vuelva a mostrar su fea cara aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a permitir que ocurra. El líder estadounidense también mencionó las recientes campañas militares en Irán y Venezuela, diciendo que Washington había arrasado las Fuerzas Armadas de Teherán. Al final del discurso de Trump hubo un enorme espectáculo de fuegos artificiales que, según el mandatario, sería el más grande del mundo. Folarin Balogun, figura de Estados Unidos en este mundial, podrá jugar en octavos de final frente a Bélgica, después de que la FIFA suspendiera el domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la ronda pasada. El jugador, el máximo goleador de su equipo con 3 tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de 16avos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0. El atacante del Mónaco estaba siendo la estrella del duelo en Santa Clara tras anotar el primer tanto, pero a los 64 minutos vio una tarjeta roja directa por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos pugnaban por un balón. La decisión había sido considerada injusta por Estados Unidos y por el propio jugador, que aseguró que no hubo intención de pisar a su rival. Hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, había cuestionado públicamente la sanción. El domingo, el reporte disciplinario de la FIFA confirmó que Balogun, de 25 años, recibía un partido de sanción por su expulsión, pero dejó el castigo en suspenso durante un periodo de prueba de 1 año, lo que le permitirá estar ante Bélgica. Apenas se conoció la decisión, el presidente Donald Trump la aplaudió, agradeciendo a la FIFA en un mensaje en su plataforma Truth Social por hacer lo correcto y revertir, según él, una gran injusticia. Por su parte, la Federación Belga de Fútbol se manifestó asombrada por la suspensión del castigo al jugador. Adiós al sueño del 6º título mundial. El Brasil de Carlo Ancelotti sucumbió 2-1 el domingo ante el poder de la Noruega de Erling Haaland y fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026. Un penal tempranero sancionado por el árbitro central tras el llamado del VAR en favor de Brasil pudo haber puesto en ventaja a los pentacampeones del mundo, pero el arquero noruego Ørjan Nyland atajó el cobro de Bruno Guimaraes. El partido fue de ida y vuelta, pero la irrupción desenfrenada de Haaland eliminó la paridad. El atacante del Manchester City golpeó primero con un cabezazo letal que dejó sin opciones a Alisson Becker al minuto 79. Luego, al minuto 90, el androide nórdico sacó un zurdazo como un as bajo la manga para sentenciar a la canariña y marcar su 7º gol en este mundial, igualando en la tabla de artilleros a Lionel Messi y Kylian Mbappé.
De nada sirvió el descuento de Neymar en el tiempo añadido, quien había ingresado al minuto 70 y cobró un penal para poner cifras concretas al marcador en la que seguramente fue su última participación mundialista. Desde Italia 1990, Brasil no caía en la fase de los octavos de final, y el sueño del sexto título mundial para los auriverdes vuelve a aplazarse al menos 4 años más. Noruega, en cambio, firmó ya su mejor participación en la historia de los mundiales, metiéndose entre los 8 mejores de esta edición. Haaland y compañía enfrentarán en cuartos de final el sábado en Miami al ganador de la serie entre México e Inglaterra. Nuevas revelaciones. Candidato republicano que elogió al nieto de Raúl Castro se registra como agente extranjero de Cuba. Habló sobre su visión de futuro para Cuba y sobre la apertura del país a los negocios y la inversión. Entiende que la prosperidad solo puede alcanzarse de una manera y que Cuba necesita modernizar la forma en que hace negocio. Siguen apareciendo detalles sobre el caso que ha sacudido la política estadounidense. Apenas días después de que salieran a la luz las reuniones de Vic Mellor, candidato republicano al Congreso por Rhode Island, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo y nieto de Raúl Castro, ahora se conoce un nuevo giro. Mellor se registró oficialmente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos como agente extranjero vinculado al gobierno cubano bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA. Como informó América Noticias en días pasados, Mellor viajó en varias ocasiones a La Habana y sostuvo reuniones privadas con el nieto de Raúl Castro. Incluso llegó a elogiarlo públicamente, asegurando que su visión para el futuro de Cuba era muy prometedora y afirmando que estaba dispuesto a dialogar con el presidente Donald Trump. Le agrada Trump, está completamente abierto a las conversaciones que mantienen y considera que el presidente marque el rumbo de ese proceso. Los documentos entregados al Departamento de Justicia indican que el candidato declaró mantener contactos con varias instituciones del régimen cubano, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, funcionarios relacionados con visas, la Oficina de Asuntos Americanos, el Ministerio del Interior y la Dirección de Seguridad Personal. Pero el nombre que aparece como su principal interlocutor es precisamente Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Según los propios documentos, Mellor ofrecía asesoría en comunicación digital, ideas para redes sociales, estrategias de contenido, desarrollo de sitios web y materiales para mejorar la comunicación entre Cuba y Estados Unidos. Aunque aseguró que no existía un contrato formal y no ha confirmado si recibe algún tipo de remuneración, el registro ha provocado fuertes cuestionamientos por el momento político en que ocurre. Todo esto sucede mientras la administración Trump mantiene su política de máxima presión sobre el régimen cubano y pocas semanas después de que el Departamento de Justicia presentara cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Además, el Departamento de Estado fue categórico al aclarar que Mellor no representa al gobierno de Estados Unidos ni participa en ninguna gestión oficial. Un caso que promete seguir generando controversia en plena campaña electoral, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Mientras Cuba pierde inversionistas, empresas extranjeras abandonan la isla y el turismo continúa desplomándose, dos altos representantes del régimen salieron en las últimas horas a atacar directamente a Estados Unidos. El primero fue Óscar Pérez Oliva Fraga, viceprimer ministro, ministro de Comercio Exterior y sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, quien acusó a Washington de intentar imponerle a Cuba una dependencia económica forzosa. El impacto de toda esta situación de bloqueo, de más de 65 años de bloqueo, pero sobre todo en este último periodo que usted mencionaba, la situación tan compleja que tenemos en el sector energético, que golpea diariamente a toda la población cubana sin excepción. Durante una reunión empresarial celebrada en el Hotel Nacional de La Habana, el funcionario aseguró que las sanciones estadounidenses están provocando que navieras y aerolíneas internacionales eviten operar en Cuba por temor a represalias. También se quejó de que la isla no puede exportar libremente a Estados Unidos productos como ron, tabaco, níquel y medicamentos, ni recibir turistas estadounidenses sin restricciones.
Pero en medio de sus críticas, el propio ministro terminó reconociendo una realidad que el régimen rara vez admite públicamente. Y mientras Pérez Oliva responsabilizaba a Washington por la crisis económica, otro hombre de la vieja guardia del régimen también elevó el tono. Fernando González, exintegrante de la Red Avispa y actual presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, desafió públicamente al secretario de Estado Marco Rubio después de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra esa organización, señalada por la administración Trump como una plataforma utilizada por La Habana para promover operaciones de influencia política en el exterior. Todo ocurre cuando la Casa Blanca mantiene su estrategia de máxima presión sobre el régimen, mientras Cuba enfrenta una crisis marcada por apagones, escasez de combustible, falta de divisas, el retiro de compañías extranjeras y una economía que sigue perdiendo capacidad para atraer inversión. Mientras el régimen culpa a Estados Unidos de todos sus problemas y responde con nuevos ataques políticos, las cifras cuentan otra historia. Menos empresas, menos inversión, menos turismo y una economía que continúa deteriorándose sin que La Habana presente un plan capaz de revertir la crisis, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Me parece a mí que ya Díaz-Canel, Raúl y todo el comité ese tiene que determinar una determinación porque el pueblo es el que está sufriendo. Las personas no tienen esperanza, no ven ni un futuro, pero ni un presente. Porque no tienen comida, porque no tienen agua, porque no tienen luz. Mientras el régimen insiste en prometer que pronto mejorará el sistema eléctrico, la realidad en las calles es completamente distinta. Apagones masivos, falta de agua, basura acumulada y ahora un preocupante aumento de personas con vómitos y diarreas en varios barrios de La Habana. La crisis energética volvió a dispararse. El déficit de generación eléctrica alcanzó niveles que dejaron a buena parte del país prácticamente a oscuras durante largas horas. En redes sociales, cientos de cubanos estallaron contra las autoridades y cuestionaron las promesas oficiales de que la situación mejorará con nuevos parques solares. Muchos se preguntan cuánto tiempo más tendrán que sobrevivir entre apagones, calor extremo y escasez. Pero el drama ya no se limita a la falta de electricidad. La combinación de cortes de agua, deficiencias sanitarias y altas temperaturas ha comenzado a pasar factura. En La Habana se reporta un brote de vómitos y diarreas que mantiene en alerta a numerosas familias, mientras crece la preocupación por las condiciones de higiene y el deterioro de los servicios básicos. Para millones de cubanos, cocinar, conservar alimentos, conseguir agua potable o simplemente dormir se ha convertido en una lucha diaria. Cada apagón agrava la escasez de alimentos, paraliza hospitales, dificulta el transporte y aumenta el malestar de una población que denuncia sentirse completamente abandonada. Mientras el régimen anuncia nuevos planes y promete que la electricidad mejorará en los próximos meses, la realidad es otra. La isla enfrenta una emergencia que ya no es solo energética, también es sanitaria y social. Para miles de cubanos, cada día comienza con la misma pregunta: ¿qué faltará hoy, la luz, el agua o la esperanza? Desde los estudios de América Noticias, informó Camilo Lavastilla. Ya volvemos. Y ahora China está intentando apoderarse del Canal de Panamá y no vamos a permitirlo. ¿De acuerdo? Donald Trump volvió a enviar un mensaje directo a Pekín. El presidente aseguró que Estados Unidos no permitirá que China tome el control del Canal de Panamá y dejó claro que ese paso estratégico seguirá siendo una prioridad para su administración. Las declaraciones no son aisladas. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha convertido la presencia china en América Latina en un asunto de seguridad nacional. Su administración sostiene que el Canal de Panamá no puede quedar bajo la influencia de una potencia rival, debido a su importancia para el comercio mundial, el movimiento de buques militares y la seguridad de Estados Unidos. El mandatario volvió a cuestionar la decisión de entregar el canal a Panamá en 1999 y aseguró que, desde entonces, las tarifas aumentaron mientras China expandía su influencia en la región. El Canal de Panamá. Lo regalamos en cuanto lo hicieron. ¿Saben lo que hicieron?
Subieron los precios de los barcos 4 veces y no perdieron ni uno solo. Y luego los subieron 2 veces más y tampoco perdieron ni uno solo. Lo único que hicieron fue ganar muchísimo dinero durante años y años. ¡Qué estupidez! Y ahora China está intentando apoderarse del Canal de Panamá y no vamos a permitirlo. ¿De acuerdo? Para Trump, permitir que Pekín gane posiciones en una de las rutas marítimas más importantes del planeta sería un error estratégico que Washington no está dispuesto a aceptar. La advertencia también se produce en un momento en que la Casa Blanca endurece su política hacia gobiernos y proyectos vinculados a China en el hemisferio occidental. La estrategia busca limitar la presencia económica y política de Pekín en América Latina, reforzar la posición de Estados Unidos y recuperar influencia en infraestructuras consideradas críticas para la seguridad nacional. Para Donald Trump, la competencia con China ya no se libra únicamente con aranceles o tecnología. También se juega en los puertos, las rutas marítimas y los corredores comerciales del continente. Y en ese tablero, el Canal de Panamá vuelve a ocupar un lugar estratégico que Washington dice no está dispuesto a perder. Soy Enrique López para América Noticias. La crisis cubana acaba de sumar otra señal de alarma. Las principales cadenas hoteleras españolas ya dan prácticamente por perdido el dinero que mantienen atrapado en la banca estatal cubana. Se trata de entre 80 y 100 millones de euros en beneficios que no han podido sacar de la isla y que muchas de estas compañías ya comenzaron a registrar como pérdidas en sus balances. El problema va mucho más allá del turismo. La falta de liquidez del régimen ha convertido a Cuba en un mercado donde las empresas cobran cada vez menos, recuperan menos inversiones y enfrentan crecientes dificultades para mover su propio dinero. Y la factura sigue creciendo. A esa cifra se suman alrededor de 500 millones de euros que el Estado cubano adeuda a cientos de pequeñas y medianas empresas españolas que suministraron alimentos, medicamentos, equipos médicos y otros productos. Muchas abandonaron la isla después de años esperando pagos que nunca llegaron. El golpe también está cambiando el mapa empresarial. Gigantes como Meliá e Iberostar ya comenzaron a reducir su exposición a negocios vinculados al conglomerado militar Gaesa, buscando protegerse del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y de un entorno que consideran cada vez más riesgoso para operar. Nosotros hemos ofrecido nuestra mano a ayudar, nosotros estamos dispuestos a dialogar, a cooperar y a que se nos tenga en cuenta. Y esa es la idea nuestra y es el mensaje que transmitimos constantemente a las autoridades cubanas. Lo que durante décadas fue uno de los mercados más atractivos del Caribe, hoy dejó de ser una apuesta de crecimiento. Los grandes grupos turísticos están redirigiendo sus inversiones hacia destinos como República Dominicana y la Riviera Maya, donde encuentran mayor estabilidad jurídica, financiera y comercial. Aún así, algunas compañías conservan una presencia mínima en Cuba, no porque esperen ganancias inmediatas, sino porque apuestan a mantener un pie dentro de la isla ante un eventual cambio económico en el futuro. La conclusión para muchos inversionistas es clara. Cuba ya no representa una oportunidad de negocios, sino un lugar donde recuperar el dinero se ha convertido en el mayor desafío. Mientras aumenta la desconfianza internacional, el régimen enfrenta un problema cada vez más difícil de ocultar: convencer a nuevos inversionistas cuando incluso los socios históricos dan por perdido su capital. Soy Enrique López para América Noticias. La Habana asegura que está preparada para una posible intervención militar de Washington, confiando en que su estrategia de involucrar a toda la población compense su inferioridad tecnológica y armamentística. Las alarmas sonaron en el Palacio de la Revolución de La Habana el 3 de enero, al conocerse la noticia de que unidades especiales de Estados Unidos habían capturado a Nicolás Maduro en Caracas. Un total de 32 cubanos murieron en la operación militar. Poco después, las autoridades de la isla comenzaron a revisar semanalmente los preparativos de defensa en distintos puntos del país, tanto con los militares profesionales como entre la población general. El gobierno cubano desempolvó entonces el manual, diseñado en los años 80, con el concepto de guerra de todo el pueblo, una estrategia de desgaste a la vietnamita que no busca repeler una posible invasión, sino hacer humana y materialmente insostenible una ocupación estadounidense. Aquí no habrá ni sorpresa ni derrota, advirtió a principios de mayo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerras por la independencia en el siglo XIX
la Sierra Maestra de la clandestinidad y África en el siglo XX hasta Caracas en este siglo XXI. El gobierno estadounidense, por su parte, no ha dejado de barajar la opción militar en su campaña de máxima presión contra Cuba y esgrimirla como amenaza contra La Habana, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, tienen un peso determinante en la política. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó recientemente a la base militar de Guantánamo en el extremo oriental de Cuba y desde allí advirtió al gobierno cubano para que no invite al tipo de confrontación que no solo no quieren, sino que no podrían soportar. Informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Decenas de pasajeros con destino a Cuba vivieron momentos de incertidumbre en los aeropuertos de Madrid y Tenerife después de que Air Europa aplicara, sin previo aviso, una nueva restricción al equipaje en los vuelos hacia La Habana. La medida dejó a varios viajeros sin poder embarcar con todas sus maletas y obligó a muchos a reorganizar su equipaje en plena terminal. La aerolínea limitó a una sola maleta adicional por pasajero y justificó la decisión por problemas de capacidad operativa en los vuelos hacia la capital cubana. Sin embargo, la falta de información previa provocó malestar entre los afectados, que denunciaron haber conocido el cambio cuando ya estaban en el aeropuerto. Pero este problema va mucho más allá de una maleta. La decisión refleja las crecientes dificultades que enfrentan las aerolíneas para operar hacia Cuba. La crisis de combustible en la isla, la reducción de vuelos internacionales y la caída del turismo están obligando a las compañías a ajustar operaciones, limitar servicios y buscar cómo reducir peso y costos en cada viaje. El impacto ya es visible dentro de Cuba. Hoteles semivacíos, bares sin clientes, restaurantes con pocas mesas ocupadas y miles de trabajadores del sector turístico viendo desaparecer su principal fuente de ingresos. La llegada de visitantes internacionales continúa desplomándose y el turismo, durante años una de las principales fuentes de divisas del régimen, atraviesa uno de sus peores momentos en décadas. Mientras tanto, las sanciones de Estados Unidos, la escasez de combustible, la reducción de conexiones aéreas y la pérdida de confianza de los viajeros siguen golpeando a una industria que no logra recuperarse. Lo ocurrido en Madrid y Tenerife es una nueva señal de hasta dónde ha llegado la crisis. Ya no solo afecta a quienes viven en Cuba, ahora también comienza a complicar el viaje de quienes todavía intentan llegar a la isla, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Noticias en un minuto. Un reconocido actor venezolano ha sido arrestado en Doral y acusado de exhibicionismo. Franklin José Virgüez, de 72 años. Fue arrestado el miércoles por 2 cargos según los registros de la cárcel de Miami-Dade. Según su orden de arresto, una persona lo habría grabado en el momento en el cual se estaba autocomplaciendo dentro de su auto, en un espacio público frente a un parque infantil. Una persona que, según el registro público, vio lo que hacía el acusado capturó ese incidente en video y llamó a la policía de Doral. Posteriormente fue puesto bajo custodia e ingresado en la cárcel. A Virgüez se le impuso una fianza de $5,000. Es reconocido por su amplia trayectoria en la televisión hispana. Un informe de América Noticias.